más buenas noches. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, como les decía. Y como bien nos introducía Silvia, pues el día de hoy vamos a hablar de temas que son muy básicos, pero importantísimos para poder seguir adelante en una atención oportuna y temprana de la enfermedad renal crónica. Vamos a basarnos focalmente en cómo interpretamos las pruebas de laboratorio para un diagnóstico temprano y oportuno. Estamos, ¿ok? Como bien lo dijo Mauricio, pues esta es una presentación científica e informativa que, si bien es cierto es patrocinada por Bayer, pues los propósitos son únicamente académicos. Y esto es lo que pensamos muchas veces cuando hablamos de insuficiencia renal, de enfermedad renal o de nefrología, ¿verdad? Para algunos, como yo, como muchos otros nefrólogos, uno ve esto básicamente que ve una obra de arte, ¿verdad? La unidad funcional, la nefrona, el glomérulo, pero para otros ver esto significa un enredo, ¿verdad? Un rompecabezas difícil de entender, y la idea del día de hoy es desenredar esta maraña, que eso es el ovillo, ¿verdad? Glomerular, desenredar esta maraña en términos de funcionalidad, que es al final del día lo que necesitamos ver y lo que necesitamos identificar y lo que en la práctica diaria nos va a salvar. Entonces, claro, ¿verdad? Como les digo, uno ve esto, inmediatamente se asusta y exactamente es el chiquito de mi pobre angelito pegando gritos, ¿verdad? Donde dice, ¿y esto cómo me lo como? Decimos en Costa Rica. ¿Y por qué es importante? Bueno, esto es importante porque cuando hablamos de mortalidad, causas de mortalidad en las Américas, este es un gráfico sacado de la OPS con la información más reciente que tenían habilitada. Cuando vemos cuáles son las causas de mortalidad por sexo y por país, vamos a darnos cuenta que las causas no transmisibles son en todos los países de las Américas las más predominantes, ¿verdad? Y en las no transmisibles, pues vamos a encontrar la enfermedad renal crónica. En segundo caso, las cardiovasculares, y en tercer caso se pone por aparte o separan la diabetes mellitus como tal. De ahí la importancia que conlleva este curso que estamos llevando. ¿Y cómo lo describen? Bueno, lo describen básicamente como que las enfermedades renales, incluyendo glomerulonefritis, incluyendo la enfermedad renal crónica por diabetes, la hipertensión y otras enfermedades renales crónicas, se encuentran entre las principales causas de mortalidad y carga de la enfermedad. Esto para el 2019. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro de qué tanta carga competen estas enfermedades, pues va a ser justamente que la enfermedad renal representa la octava causa de mortalidad, la décima causa de años vida perdidos por muerte prematura y también la décima causa de años ajustados por discapacidad, que viene siendo también muy importante. Y esto para ambos sexos. Y no solamente ya conlleva esta importancia, sino que además es una de las causas que va en mayor tasa de crecimiento en la región. Entonces aquí les pongo algunos de los indicadores que nos pone la OPS. Por ejemplo, en mortalidad, la enfermedad renal crónica es la mayor causa de mortalidad, primero en Nicaragua, Salvador, Bolivia. Años perdidos por muerte igual, ¿verdad? Los países centroamericanos, Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y con discapacidad, pues México viene a ser un país muy importante en años perdidos por discapacidad, Nicaragua y El Salvador. Entonces aquí lo importante y lo que yo quiero que ustedes vean es que esta es una enfermedad que conlleva una carga importantísima para los sistemas de salud. ¿Verdad? Yo creo que cuando uno habla de carga económica en los sistemas de salud, para uno es muy fácil presenciar o imaginar, por ejemplo, el politrauma, ¿verdad? Claro, uno un politrauma y las amputaciones y las cirugías reconstructivas y bueno, piensa uno en un montón de situaciones alrededor. Igual en enfermedades cardiovasculares, en infarto también, ¿verdad? O el paciente con una isquemia cerebral, pues uno es fácil imaginarse por qué el sistema tiene que o conlleva gastos, pero vean que en enfermedad renal crónica viene siendo lo mismo y a veces nos cuesta, ¿verdad? No dimensionamos que la carga para los sistemas de salud, sobre todo en Centroamérica, es muy importante. Vean que Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Guatemala, es de los países que más carga conlleva la enfermedad renal a los sistemas de salud. Y si bien es cierto, en los demás países de las Américas se describe o se ejemplifica con un poco menos de carga, tenemos que considerar que detrás de estos datos posiblemente viene mucho subregistro también, ¿verdad?
que es una de las debilidades serias que tenemos desafortunadamente en el continente, donde, por ejemplo, en Costa Rica, y hablo por nuestra situación local, tenemos muy pocas personas que pueden dedicarse a estar haciendo una búsqueda, ¿verdad?, activa de estos pacientes con enfermedad renal diagnosticada que no se ha cuantificado. Entonces, posiblemente esto que vemos por acá es solamente alguna pincelada de lo que realmente conlleva y sobre todo conllevará la carga económica que es la enfermedad renal en los servicios de salud. Y esto es un poquito de lo mismo. Vean que cuando vemos las primeras 10 causas de muerte y de incapacidad en las Américas, tenemos, como les decía, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica de octavo, ¿verdad? Número octavo. La OPS nos permite ponerlo también por país, entonces los invito a hacer el ejercicio, si tienen la curiosidad de ver cómo anda su país con respecto a este top 10 tan terrible. Bueno, les puedo decir que en Costa Rica, que es mi país, la enfermedad renal crónica es la tercera causa de muerte. Guatemala, por ejemplo, vean que está de cuarta causa de muerte y de discapacidad. República Dominicana, para no olvidar a nuestros hermanos del Caribe, pues por aquí anda también, octava causa, ¿verdad?, de muerte y discapacidad. Y yéndonos un poquito más al sur, pongo de ejemplo Argentina, pues la enfermedad renal crónica, vean que anda también por aquí en quinto lugar. Entonces yo creo que esta es una representación, ¿verdad?, muy esquemática y muy clara de por qué estamos aquí, de por qué es importante para todos regresar a nuestras bases, ¿verdad? Regresar a esas clases que nos daban hace muchos años para algunos, para otros un poquito menos, de cómo interpretamos la funcionalidad del riñón tempranamente. Uno de los problemas que tenemos a veces es que al médico de atención primaria le da susto solicitar las pruebas de función renal porque después no saben qué hacer con ellas. Entonces yo espero que regresando un poquito ahorita a las bases, podamos quitarnos este miedo y empecemos a identificar más enfermedad renal de forma temprana. Para esto tenemos que empezar por definir la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Recuerden que enfermedad renal crónica se define, y esta es una definición, esta la tomé de las guías latinoamericanas de enfermedad renal crónica, pero bueno, cualquiera, las americanas, las europeas, las que ustedes quieran leer, pues básicamente van a decir que es la presencia de indicadores de daño o lesión renal de más de 3 meses de duración, definidos por alteraciones estructurales o funcionales del riñón y manifestados por anormalidades, ya sean histopatológicas o en estudios de imagen o en estudios de laboratorio, sangre, orina. Se acompañen o no se acompañen de alteración de la filtración glomerular, pero que pueden eventualmente resultar en una reducción progresiva de esta tasa de filtración glomerular. O la más tradicional, la que más conocemos, una tasa de filtración glomerular de menos de 60 cc por minuto en más de 3 meses de duración, que se acompañe o no de otros indicadores de daño renal. Entonces, teniendo claridad aquí un poquito de la definición, ahora sí, ¿con qué trabajamos? ¿Qué tenemos que ir a buscar? ¿Qué es lo que ustedes en su práctica diaria y sin mucha cosa pueden ir a revisar? Este es nuestro machete, decimos aquí en Costa Rica. Primero, fundamental, lo más importante y lo que dirige cualquier práctica clínica, la historia clínica, ¿verdad? Eso en nefrología es igual de importante que en el resto de la práctica clínica. Las pruebas de función renal tradicionales, nitrógeno ureico y creatinina, el examen general de orina, la orina de 24 horas para pedir aclaramientos y proteinurias, en esto vamos a entrar un poquito en detalle, la relación albuminuria-creatinuria, las imágenes y, por ejemplo, el antígeno de próstata es otro de los estudios de ayuda, ¿verdad?, que vamos a poder utilizar en este estudio. Entonces, la idea ahorita es ir desarrollando estos con un poquito más de detalle. Historia clínica, edad, género, ocupación, prematuridad. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Por ejemplo, vamos a decir desde ya que con la edad vamos a ir perdiendo tasa de filtración glomerular de forma natural, de forma normal.
Yo siempre le digo a mis pacientes que así como uno se hace viejillo y le salen arruguitas o canitas, bueno, los riñones también se envejecen y pierden función. ¿Cuánto se dice que pierden? Bueno, esto es triste porque se empieza a perder función a los 30 años, ¿verdad? Cuando está uno empezando a vivir. Pero bueno, así es. A partir de los 30 años empieza un proceso de senescencia renal fisiológico y se pierde aproximadamente un cc por año. Entonces, una forma fácil de entenderlo sería, si nosotros decimos que los riñones funcionan un 100%, y este 100% es en términos de tasa de filtración glomerular, a partir de los 30 años perdemos 1% por año. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, una persona de 80 años tiene 50 años perdiendo un cc por año. O sea, que si no tenemos otras alteraciones que representen datos de enfermedad renal, como proteinuria o anemia, por ejemplo, un aclaramiento de 50 cc por minuto en una persona de 80 años vendría siendo normal. Entonces, de ahí viene la importancia de contextualizar al paciente que tenemos enfrente. La ocupación, por supuesto que tengo que referirme, por ejemplo, a la enfermedad, a la nefropatía mesoamericana, ¿verdad? Que todos los que andamos por acá posiblemente hemos oído al respecto porque sigue siendo una enfermedad endémica de nuestra región, muy asociada a ocupaciones que van ligadas a estrés térmico. Entonces, bueno, esto es importante porque no es lo mismo una persona de 60 años que se dedicó toda su vida, por ejemplo, a ser abogado o a ser informático o a ser médico, que una persona de 50 años que desde que está empezando la infancia, incluso muchas veces con trabajos infantiles, trabajan al campo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nefropatía mesoamericana, por ejemplo, sabemos que se presentan etapas avanzadas de insuficiencia renal a edades muy jóvenes. Y la prematuridad, que a veces se nos olvida ya cuando somos médicos de adultos preguntar, bueno, si hay prematuridad, entonces hay menos masa nefronal desarrollada y esto predispone, por supuesto, a que las injurias disminuyan rápidamente la reserva renal. Por supuesto, los antecedentes clásicos que todos conocemos, la diabetes, la hipertensión, el dolor crónico, y el dolor crónico es porque va ligado al uso de analgésicos o antiinflamatorios. En este caso, por supuesto, en nefrología nos interesan los antiinflamatorios no esteroideos como una de las causas que pueden desarrollar eventualmente lesión renal. La hiperplasia prostática benigna, antecedente de cáncer, ¿verdad? En los antecedentes personales no patológicos, por supuesto, toxicomanías, cada vez lo vemos con más importancia, al menos aquí en Guanacaste, desafortunadamente, cada vez tenemos personas más jóvenes, más metidas en drogas, en narcotráfico y en otro montón de cosas y nos viene a dificultar muchísimo todo ¿verdad? El panorama social que tenemos. El alcoholismo, el tabaquismo, uso de medio de contraste, actividad física. Ya vamos a ver que, por ejemplo, la actividad física muchas veces viene asociada a baja ingesta de agua o al consumo alto de proteínas o de suplementos, que también pues por ahí pueden alterar un poquito la función del riñón. Antecedentes personales quirúrgicos, cáncer, cirugías urológicas, antecedentes de preeclampsia, abortos, y antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Porque, bueno, habrán algunas enfermedades que tienen ahí pues un factor genético importante que nosotros como clínicos siempre tenemos que buscar. Y listo. Ya hicimos una historia clínica súper detallada, ya tenemos una idea posiblemente de eh, qué tanta posibilidad ya trae este paciente de por sí de tener enfermedad renal. ¿Qué le pido? Bueno, estas dos cosas que tenemos aquí, eso es lo que hay que pedir. No ocupamos nada extraordinario más que una buena historia clínica, un examen, una bioquímica para nitrógeno ureico y creatinina y un general de orina. Con esto arrancamos. No ocupamos mucha cosa más. Y vamos a arrancar pidiendo qué o valorando qué. Bueno, la tasa de filtración glomerular. Recordemos que la tasa de filtración glomerular es el producto promedio de la filtración de cada nefrona por la cantidad de nefronas de ambos riñones. Por lo menos así se dice en trabalenguas. Va a variar considerablemente con múltiples factores. La edad, que ya lo empezamos a ver,
el género o el sexo, el peso, el tamaño renal, la dieta de la persona, si tiene actividad física, si hay fármacos, etc. Entonces, todas estas variables ya las vamos a ir viendo en detalle cuando vamos a necesitar un algo más. Tradicionalmente la expresamos en términos de superficie corporal. Y lo otro es, que esto es importante, que no se puede medir directamente en humanos. Por eso utilizamos aclaramiento de marcadores endógenos. Clásicamente usamos la creatinina. Recuerden que la creatinina es un aminoácido que se encuentra principalmente en los músculos, también el cerebro, por ahí pues el hígado puede tener un poquito, ¿verdad? Y es lo que clásicamente hemos utilizado para calcular la tasa de filtración glomerular, junto con el nitrógeno ureico, que el nitrógeno ureico, recuerden que es un desecho de la degradación proteica. También se ha utilizado la cistatina, o se han planteado estudios con cistatina. La cistatina pues viene siendo una proteína de bajo peso molecular y se ha propuesto como un marcador de función renal un poco más sensible y precoz. Pero ¿qué pasa? Se ha visto mucho más sensible y precoz en algunos grupos especiales, por ejemplo en ancianos, en diabéticos o en niños. Pero también se ha identificado que presenta muchas alteraciones en la concentración sérica que no tiene que ver con factores propios del filtrado. De ahí que no se ha logrado una evidencia lo suficientemente robusta o contundente para justificar el cambio en cualquiera de las ecuaciones de tasas de filtración glomerular. Por eso es que ustedes ven que a pesar de que por ahí pues se oye la bulla de la cistatina, al final del día las guías siguen utilizando la creatinina para hacer los cálculos de tasa de filtración glomerular. Y bueno, estas son las pruebas de función renal clásicas, nitrógeno ureico y creatinina, todos los conocemos. Como les digo, recuerden que son marcadores endógenos del aclaramiento glomerular. Recordar que son variables, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con una masa muscular importante va a tener más producción de creatinina simplemente porque la creatinina es un aminoácido del músculo. Son variables, son muy variables en este sentido. Debe de ser valorado según cada variable y su relación. Y cuando hablamos de su relación, a lo que yo me refiero es que recuerden que siempre debemos de hacer el ejercicio de hacer el nitrógeno ureico entre la creatinina para ver si hay una relación de que haya una lesión prerrenal, ¿verdad? De bajo gasto. Recordemos que cuando el nitrógeno ureico entre la creatinina es más de 20, estamos hablando de que hay bajo gasto al riñón y esto nos puede dar un poquito la idea de que el paciente está deshidratado o alguna cosa está pasando a nivel glomerular que le está haciendo llegar menos sangre, por así decirlo, al riñón. Pero siempre tenemos que hacerlo en términos de el cálculo de aclaramiento. Estos cálculos, la fórmula que está validada en este momento es seca de EPI. Seca de EPI es una fórmula muy enredada si lo queremos hacer a mano, ¿verdad? Entonces, para eso hay montones de fórmulas en los teléfonos inteligentes. No tenemos que hacer mucha ciencia, simplemente todos tener en un teléfono a mano y tener donde calcular el seca de EPI. No nos pide mucha cosa, nos va a pedir nada más la edad del paciente, el género y la creatinina, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que sacarlo por ahí. Y con este aclaramiento vamos a poder entonces venir a ubicar al paciente en alguna de estas, en alguno de estos estadios, ¿verdad? Este es el código tradicional que todos conocemos, que nos divide a los pacientes en estadios del 1 al 5 y también nos los va a dividir de acuerdo a la albuminuria que tenga el paciente. ¿Qué quiero destacar aquí? Bueno, la etapa 1. ¿Por qué quiero destacar la etapa 1? Porque entonces la etapa 1 es un paciente con una enfermedad renal crónica, pero con un aclaramiento en más de 90. Y la etapa 2 también, ¿verdad? Porque la etapa 2 es más de 60. Entonces esto lo quiero destacar porque quiero que regresemos a la primera diapositiva que les presenté de cuál es la definición de enfermedad renal crónica. De modo que un aclaramiento puede ser o un aclaramiento en menos de 60 por sí solo. Si la persona tiene un aclaramiento en menos de 60
que es bajo para su edad, porque entonces ahí vamos a recordar que si es un señor de 90 años o 85 años y solo tiene un aclaramiento en menos de 60 y no tiene nada más, pues a lo mejor es acorde para su edad. Pero un aclaramiento en menos de 60 por sí solo, que se repite en más de 3 meses, es una enfermedad renal crónica. Pero hay enfermedades renales crónicas en etapas 1 y 2 que van asociadas a otra cosa. ¿Como a qué? Por ejemplo, una enfermedad renal poliquística, que tiene una enfermedad en sus riñones, tiene quistes en los riñones, pero con aclaramientos que están por encima de 60. O, por ejemplo, el otro clásico es una nefritis lúpica, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los casos, o cualquier otra glomerulopatía que vamos a decir que tiene una enfermedad renal crónica que no se cura, pero con aclaramientos en más de 60. Entonces, eso es importante cuando vamos a hacer la estructuración y la identificación del paciente. Y bueno, esto está representando lo que les decía hace un rato. A mí la creatinina sola no me dice nada. A mí la creatinina sola lo que me da es una herramienta para yo meterlo en un calculador de aclaramiento. Y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo de ver. Una creatinina en 1.2 en una persona de 20 años me da un aclaramiento de 70. Pero esa misma creatinina en una persona de 87 años me da 43. Entonces, a lo mejor un aclaramiento de 70 para una persona de 20 años, si no es normal. Ahí hay que buscar algo más, hay que buscar si hay algún otro indicador de lesión renal, proteinuria, alteraciones ultrasonográficas o alguna otra cosa que me hable de que algo está pasando ahí. A los 87 años, por el contrario, 1 de creatinina, si la señora no tiene anemia, no tiene proteinuria, no tiene trastornos hidroelectrolíticos, yo les diría que es una función renal acorde para la edad de esta señora. Entonces, esta diapositiva a mí me gusta muchísimo porque identifica muy bien esto que les vengo diciendo y que yo espero que en adelante ustedes lo sigan llevando a su práctica clínica, de que la creatinina sola no me dice nada, yo necesito un aclaramiento. Y de acuerdo al aclaramiento y los rasgos de la historia clínica que tengo de este paciente, voy a poder definir qué tanto debo o no de ampliar estudios en este paciente. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver un poquito el general de orina. El general de orina es un estudio muy valioso que de repente ha pasado como a ser menospreciado, me parece a mí, ¿verdad? Sin embargo, nos da muchísima información. La información más importante que nos da posiblemente es, bueno, las características bioquímicas rápidas de hacer incluso con las tiras reactivas en el momento. ¿Qué nos va a definir un general de orina? Por supuesto, la evidencia o no de proteinuria, ¿verdad? Que eso es muy importante. Generalmente en el general de orina o en el urianálisis tradicional son métodos cualitativos, es decir, nos ponen cruces, ¿verdad? 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, o nos ponen 50, 75 y por ahí nos lo van poniendo. Aunque no son específicos, esto nos da una luz. Un general de orina con más de 3 cruces de proteínas, estamos hablando de posiblemente más de 1 gramo de proteinuria en una orina de 24 horas y esto hay que ampliarle estudios o ver qué es lo que está pasando. Por supuesto, si hay evidencia de glucosuria, ¿verdad? Que hoy en día pues puede ser bien por una diabetes mal compensada o también tener en cuenta que ahora tenemos terapias novedosas que son los inhibidores de SGLT2 que podría eventualmente producir la glucosuria. Entonces, preguntémosle al paciente qué está tomando, ¿verdad? Por supuesto, la evidencia de hematuria, la evidencia de urobilinógenos, de nitritos, de piuria, ¿verdad? Que nos puede orientar si hay una infección de orina, si hay una nefritis, ¿verdad? Todo esto lo podemos ver y detectar en un general de orina y nos va a dar muchísima información. También la evidencia de cristales, ¿verdad? En pacientes que tienen cuadros de cólicos renales, pues podríamos eventualmente ver ahí los cristales. Podemos ver los cilindros, recordar que hay cilindros serios o cilindros granulosos que generalmente nos hablan de falla tubular. Tenía un profesor que me decía que cuando uno veía un cilindro serio, algo serio le estaba pasando al riñón. Entonces les paso el dato para que cuando lo vean se acuerden de que algo más está pasando. Generalmente es daño tubular, ¿verdad? Y por supuesto, como les decía, algunas otras infecciones o qué sé yo, datos de nefritis que podríamos desde aquí detectar.
Y aquí tenemos otra de las pruebas de función renal estrellas, diría yo, que cada día vienen siendo más importantes, que cada día las guías les dan más importancia, básicamente porque es tan fácil de tomar y tan clara de interpretar que aquí no hay ciencia y no hay pérdida. Y es la relación albuminuria-creatinuria, ¿verdad? La relación albuminuria-creatinuria deberíamos de hacerla esta es la prueba de tamizaje ideal. No es la orina de 24 horas. Se hace en una orina fresca, en una orina al azar, ¿ok? Como decir, cuando les pedimos el urianálisis corriente. Y simplemente tenemos que tener el cuidado de asegurarnos en qué unidad nos la están reportando. Lo más usual es miligramos gramos, ¿verdad? Es importante y eso pues es algo en lo que se ha venido trabajando en los sistemas de salud en todos los países, tratar de unificar estas unidades. Y en miligramos gramos solamente tenemos que entender que un rack de menos de 30 es lo normal. De 30 a 300 es microalbuminuria y más de 300 es una albuminuria clínica. Y así hay que entenderlo. Una de las cosas que más ha costado es, ¿verdad? Que en ocasiones uno trata como, o hemos visto que se trata como de llevar esto a una orina de 24 horas, pero son estudios diferentes, son unidades diferentes y no son comparables. Ustedes tienen que entender nada más, así como están los rangos de referencia y ahí actuar. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica o con una diabetes instaurada con microalbuminuria, listo, es el momento, ya que tenemos un factor de riesgo cardiovascular y de progresión que hay que tratar. Y así hay que verlo. No deberíamos de tamizar con orina de 24 horas a todas las personas, sino que en adelante las guías lo que validan es, y les repito, hacer tamizajes con relaciones albuminurias creatinurias y simplemente mantener estos rangos de normalidad. ¿Y cuándo entonces vamos a utilizar la orina de 24 horas? Bueno, lo primero, repito y recalco, no es de tamizaje. Vamos a pedirlo en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando los cálculos del aclaramiento endógeno de creatinina definitivamente nos van a dar problemas. Cuando las fórmulas, recuerden que las fórmulas se hacen con poblaciones, pues, promedio, por decirlo de alguna forma, y hay personas que se salen del promedio. Por ejemplo, la obesidad mórbida, el adulto mayor, muy mayor, el paciente monorreno, el paciente con masa muscular importante, que es lo que yo les decía, que a lo mejor les encontramos creatininas, ¿verdad? Si aparece por ahí la roca en el consultorio y tiene una creatinina de 1.4, ustedes le hacen un aclaramiento y posiblemente les va a salir caído. Pero cuando le hacemos la cuantificación de la tasa de filtración glomerular en una orina de 24 horas, a lo mejor hasta está hiperfiltrando. Entonces, en estos pacientes con una masa muscular importante, siempre es importante hacer un aclaramiento endógeno de creatinina cuando nos queda la duda. Y lo mismo en el otro lado del espectro, los pacientes más bien muy desnutridos. También la vamos a utilizar siempre que ocupemos o que necesitamos cuantificar la proteinuria, cuando de repente el rango del RAC ya no se nos queda cortito, sobre todo en síndromes nefróticos, cuando en nefrología, y esto es algo ya que hacemos los nefrólogos en nuestro consultorio, damos un seguimiento en el tratamiento de estas enfermedades glomerulares. ¿Cuál es la limitante? Bueno, la limitante y la razón por la que se está desaconsejando el uso de forma generalizada es justamente que la recolección es compleja para el paciente. Y entonces esto nos induce a error, ¿verdad? Porque no la toma bien, porque echa un poco de orina adentro y después se le olvida, porque se va para el súper y no lleva el galón, o porque simplemente se aburrió. Eso es lo que más nos sucede, pero también nos pasa que el paciente toma un galón, llena 2 galones y lo llega al laboratorio y el muchacho que está en la ventanilla del laboratorio dijo, ¿para qué trae tanto? Y bota uno, ¿verdad? Entonces nos quedamos a medio palo con la cuantificación de la orina. Entonces, definitivamente esa es una herramienta muy, muy, muy valiosa en casos especiales que generalmente van de la mano de alguna consideración especial, ¿verdad? No de tamizaje, y siempre hay que educar muy, muy bien al paciente, explicarle cómo se debe tomar la orina de 24 horas.
Y lo otro que yo hago ya por experiencia es decirle, si usted lleva un tarro o 2 tarros al laboratorio, por favor pídales que le cuantifiquen los 2 y le procesen los 2. Que no le boten uno porque si no es como que no hubiera hecho nada. Entonces, bueno, por ahí les dejo ese tip también. Vamos a ver un poquito la otra de los estudios diagnósticos que nos sirve y son las imágenes, ¿verdad? Las imágenes siguen siendo una herramienta fundamental. Ese paciente en el que no teníamos una historia de enfermedad renal crónica conocida y aparece en un servicio de urgencias con creatininas en 3, ¿verdad? En 5, diabético, pero no tenía control, a lo mejor un señor, pongámosle que es un señor de 70 años, que es diabético hipertenso, no tenía control y de repente un día llegó porque se sentía muy mal y tenía 5 de creatinina. Bueno, en este paciente, una imagen en el servicio de urgencias, un ultrasonido, ¿verdad? De vías urinarias que no tiene mayor complicación, nos puede decir si el paciente tiene riñones pequeños, si tiene riñones grandes, cómo está la próstata, que no tenga una retención aguda de orina, ¿verdad? Que no tenga quistes, qué sé yo. Entonces, muchas veces no ocupamos la confirmación en 3 meses, porque ese día con 3 de creatinina y unos riñoncitos pequeños, pues podemos decir que es un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Como les decía, descarta las causas obstructivas. No ha sido una ni 2 las veces que nos llaman a ver pacientes a urgencias para diálisis, tal vez con 12 o 13 de creatinina y nadie le tocó la pancita, no le hizo una buena historia clínica y no se dio cuenta que el paciente lo que tenía era una retención aguda de orina y el problema no se le solucionaba con diálisis, sino poniéndole una sonda Foley, por ejemplo. Y también nos identifica patología estructural, ¿verdad? La poliquistosis renal del adulto, si hay alguna enfermedad neoplásica. Entonces, bueno, las imágenes definitivamente, y no estoy hablando de imágenes de alta complejidad, simplemente un ultrasonido de vías urinarias, nos da muchísima información para orientarnos hacia dónde agarrar con este paciente. Otros elementos de apoyo diagnóstico, por supuesto, el antígeno de próstata, ¿verdad? Sobre todo en hombres mayores de 40 años, no lo olvidemos. A veces el problema se soluciona tan fácilmente como, ¿verdad? Hacer estudios, incluso hacer el tacto rectal, ¿verdad? En los consultorios de atención primaria. A veces eso hace la diferencia. Recuerden que una obstrucción de la vía urinaria baja crónica al final del día va a derivar en una enfermedad renal crónica. Entonces, aunque no es la mayoría de pacientes, pues siempre en las unidades de diálisis tenemos algún par de pacientes que simplemente tenían una enfermedad obstructiva que no se identificó a tiempo. Por supuesto, la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Tener en meta a estos pacientes diabéticos es fundamental y también nos va a decir por dónde viene la procesión. Otra vez, un paciente hipertenso, obeso, diabético, que tiene muchos años de ser diabético y que no se ha controlado sus patologías crónicas en mucho tiempo. De repente un día nos llega, alguien decide hacer una función renal, está alterada y tenemos glicosiladas en 14, pues yo creo que ahí no hay mucha ciencia, y no hay que hacer biopsia, y no hay que hacer mucha cosa, ¿verdad? Algo tan sencillo como una buena historia clínica y una glicosilada, pues nos dice por dónde va caminando esa procesión. Trastornos hidroelectrolíticos, estos vienen siendo muy importantes, sobre todo en etapas más avanzadas de la enfermedad, cuando estamos hablando de nefropatía diabética, ¿verdad? Recordar que los trastornos clásicos de electrolitos en enfermedad renal crónica son la hiponatremia, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, que todas deben de ser manejadas de acuerdo a la terapia, al medicamento, a la terapia farmacológica que les estemos dando, pero también con dieta. No hay recetas de cocina para los pacientes nefrópatas. El manejo de la dieta en el paciente nefrópata es muy compleja, muy compleja, sobre todo en las etapas avanzadas. ¿Qué les sugiero yo en atención primaria? Vayamos a dar la educación nutricional de la patología de base que va a llevar a la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las más clásicas? La dieta en relación a restricción de sodio, por ejemplo, en hipertensos, la dieta de diabéticos, ¿verdad? Si tiene hiperuricemia, pues dieta hipuricemiante. Entonces, en etapas tempranas de la enfermedad renal y para evitar la progresión, nosotros lo que tenemos que tener en mente es que hay que manejar bien las cosas que van a llevar a alteración en la función renal a largo plazo. Y así es que hay que manejarlos.
No hay que enredarse con cosas más complicadas que al final del día eso va a ser posiblemente propio de un consultorio de nefrología. Y lo otro es la anemia. La anemia es muy importante. Yo tenía un profesor que nos decía que no hay enfermedad renal crónica sin anemia. Pues no es así, realmente no es así. En etapas tempranas de la enfermedad renal, pues no necesariamente hay anemia. La anemia la vemos ya en etapas generalmente de más de 3B en adelante. Y lo otro importante es que la hemoglobina, si bien es cierto, va a descender, no es usual encontrar hemoglobinas en menos de 9 o en menos de 8 simplemente por enfermedad renal crónica. Y eso se los digo porque no es inusual que nos refieran pacientes a la consulta de nefrología en etapas 2, en etapas 3A para valorar por anemia renal, cuando es, ¿verdad? Cuando en realidad lo que el paciente tiene es, por ejemplo, una simple deficiencia de hierro, o un cáncer gástrico, o un mieloma múltiple. Entonces, el consejo que les quiero dejar en este sentido es, recuerden que no toda anemia en insuficiencia renal es por insuficiencia renal, y que siempre debemos de hacer el estudio diagnóstico de primer nivel de atención, de ver de dónde viene esa anemia. Si definitivamente descartamos, por ejemplo, una deficiencia de hierro o alguna otra causa, pues posiblemente entonces sí podemos achacarlo a la enfermedad renal crónica. Pero la anemia en enfermedad renal crónica debe de ser, o sea, el diagnóstico de exclusión, cuando todo lo demás definitivamente no lo encontramos. ¿Okay? Y bueno, estas son un par de diapositivas referentes a biomarcadores nuevos que se han estado estudiando, que por ahí ustedes van a oír. Estos biomarcadores están mucho más dirigidos a lesión renal aguda. Pueden ver aquí, por ejemplo, el Enegal, que el Enegal es uno de los más utilizados en Europa principalmente. Pueden darse cuenta que el KIM, el FABBP, todo este montón de biomarcadores que tienen nombres complicadísimos, el origen va a ser tubular. Entonces, cuando hablamos de lesión tubular, generalmente estamos hablando de lesión renal aguda. En las unidades de cuidados intensivos, este primero que tenemos aquí, el TIM2 IGBP, es el más utilizado, ¿verdad? Como les digo, se usa más en unidades de cuidados intensivos para lesiones renales agudas y es conocido como el NephroCheck, ¿verdad? Y el NGAL, como les decía, pues son posiblemente los dos más utilizados. Sin embargo, para fines de estadificación de enfermedad renal crónica y monitorización, pues definitivamente no tienen aún ninguna relevancia clínica. Y bueno, ya para este punto de la charla, ustedes son prácticamente expertos en el manejo, ¿verdad? Del diagnóstico y de las pruebas de tamizaje. Vean que si echamos para atrás, hay un poquitito en lo que acabamos de ver en estos últimos 40 minutos, casi ya se ha pasado el tiempo volando. No hemos visto, como dicen los chiquillos, ciencia de cohetes, ¿verdad? Aquí no hemos hablado de ciencia aeroespacial. Realmente vean que hemos repasado estas pruebas básicas de función renal que están al alcance de cualquier centro de atención primaria. Y ya una vez teniendo esto claro, pues, ¿qué vamos a recordar? Bueno, vamos a recordar lo que ya les dije, el estadiaje en el adulto mayor, ¿verdad? Que el aclaramiento endógeno de creatinina se reduce 1 cc por año a partir de los 30 años, recuérdenlo así, y les va a facilitar muchísimos problemas. También recuerden que cuando hablamos de las nomenclaturas de enfermedad renal crónica, vamos a tener en algunos textos agregarle una D o una T, y eso simplemente para referirnos a que el paciente está ya sea en diálisis o trasplantado. Las nuevas guías nos dicen que evitemos el término de enfermedad renal crónica terminal, porque implica o conlleva una carga emocional muy pesada para el paciente. Tratemos de hablar en términos de enfermedad renal crónica en etapa 5. Sí, entendiendo la terminalidad que implica la etapa 5, pero bueno, para el paciente le va a ser, por supuesto, mucho más fácil llevarlo cuando no hablamos de terminal. Además de que tenemos, en la mayoría de los casos, pues terapias de sustitución renal que nos van a permitir, pues, prolongar la sobrevida del paciente. Una vez más, no me canso de decir, la orina de 24 horas debemos de hacerla en situaciones especiales, obesidad, monorreno, adulto mayor, el embarazo, que ahí sí no hay quite, ¿verdad? Y lo otro importante es que recuerden que la creatinina tenga coincidencia con el aclaramiento que les están reportando cuando lo miden en la orina de 24 horas. ¿Y por qué les digo esto?
porque no es inusual que nos lleguen a las consultas de nefrología referencias por pacientes, y les pongo un ejemplo, un muchacho de 25 años que tiene una creatinina de 0.6 y hace una orina de 24 horas que le reporta un aclaramiento endógeno de creatinina de 30. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que el muchacho simplemente no quiso recoger la orina 24 horas bien. Entonces, definitivamente, digamos, por puro sentido común, 0.6 de creatinina en un muchacho de 20 años, ustedes le hacen la fórmula, el CKD-EPI, por supuesto que les va a dar un buen aclaramiento. Entonces, evidentemente, ahí lo que está pasando es que la orina está mal recolectada. Entonces, siempre hagan esas coincidencias para ver que el asunto no ande por ahí. ¿Y a quién le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a buscar la enfermedad renal crónica? Que posiblemente eso es lo más importante. ¿A dónde está el petróleo? Todo esto que hemos visto, ¿a quién se lo vamos a hacer? Bueno, aquí las guías, a donde sea que ustedes lo vean, son muy claras, ¿verdad? Los factores tradicionales de enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad o historia familiar de enfermedad renal crónica. También vamos a hablar de las situaciones o las regiones endémicas de nefropatía mesoamericana. Son importantísimas para el tamizaje de enfermedad renal crónica. Y bueno, mayores de 60 años, con enfermedades autoinmunes, historias de litiasis, en fin. Factores clínicos que sepamos que conllevan a una posible enfermedad renal crónica. Ahí es que hay que tamizar. ¿Y con qué vamos a tamizar? Función renal, nitrógeno líquido y creatinina, un general de orina y un RAC. Eso es, ahí empezamos la ciencia. No hay que ir a hacer más que eso para empezar. Y bueno, ¿qué son los factores que me van a hablar de progresión y qué tengo yo que ir a valorar y atacar? Por supuesto, la proteinuria, que como les decía una vez más, la tamizamos con el RAC. El RAC lo vamos a hacer hasta 2 o 3 veces al año según las guías. Vamos a ver también en nuestra consulta las cifras tensionales, las metas de diabetes, si el paciente fuma, la obesidad, ¿verdad? Estos factores de progresión que son modificables. Ahí está la ciencia. Realmente vean que esto que yo les estoy hablando en enfermedades tempranas de enfermedad renal crónica no tiene nada que les haya dicho hasta el momento que no puedan hacer ustedes en sus consultorios y hace la diferencia. Esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede el día de hoy, que realmente en estas primeras etapas de enfermedad renal es aquí donde tenemos que trabajar. Y esto no necesita un nefrólogo, esto necesita un buen médico de atención primaria, buena educación al paciente, buen control de factores de riesgo. Eso sería, y por supuesto, bueno, pues tener una monitorización y un seguimiento oportuno. ¿De qué va a depender? ¿Cómo voy a darle yo seguimiento al paciente? Pues por supuesto que de la causa de enfermedad renal crónica. No es lo mismo tener a un paciente con una nefropatía diabética en una etapa 4 o 5 que tener a un paciente con una poliquistosis renal en una etapa 1, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la enfermedad, de la causa de la enfermedad renal crónica, pues ahí tendré que asegurarme si verlo antes o después. Por supuesto, los cambios en el tratamiento que le estemos haciendo, la evolución que tiene este paciente, si se hospitalizó, si se reagudizó, si es un cuadro de enfermedad cardíaca congestiva, perdón, de insuficiencia cardíaca congestiva, pues estos van a ser factores que van a hacer que yo probablemente necesite verlo antes de lo planeado en mi consulta. Y lo otro importante que quiero dejarles acá, para que no se nos olvide, es que en el caso de que haya una lesión renal aguda que amerite hospitalización, el seguimiento tiene que ser al menos por 2 años, aunque la función renal se haya normalizado. Y este seguimiento, idealmente, pues debe de ser en un consultorio de atención primaria, donde se aproveche para educar en aquellos otros factores que van a disminuir esa función renal que ya de por sí, por la lesión renal aguda, pues se vio afectada. ¿Y qué vamos a valorar en cada revisión para evitar la progresión, para detenerla, para enlentecerla? Por supuesto, controlar la presión arterial, vigilar la presencia de anemia renal con las consideraciones que ya les dije. No toda anemia en paciente nefrópata es una anemia secundaria de insuficiencia renal crónica. Primero descartemos que no haya otra cosa por ahí que ustedes puedan resolver. Vamos a revisar medicamentos, dosificación, indicaciones, diuréticos. Tratemos de no pasarnos con los diuréticos. Ese es uno de los pleitos que tenemos siempre con los cardiólogos.
porque ellos les ponen diuréticos y nosotros se los quitamos. Al final del día, lo que sí es cierto es que los estudios más recientes dicen que, bueno, es preferible tener al paciente bien sequito y con menos episodios de insuficiencia cardíaca, aunque esto implique pues un poquito de sacrificio en el aclaramiento endógeno de creatinina. Recuerden que con la insulina, con anticoagulantes, tenemos que ajustar dosis conforme el aclaramiento disminuye. Ojo con el uso de aspirina. Recuerden que el paciente en enfermedades avanzadas de enfermedad renal crónica tiene tromboastenia. Entonces revisemos muy bien si este paciente tiene una indicación clara para el inicio de aspirina. No lo demos solamente porque creemos que puede ser que le ayude. Igual con la metformina. Recordar que la metformina no se utiliza en etapas avanzadas de enfermedad renal crónica. 4 y 5, incluso desde la 3B. Hábitos dietéticos acorde al estadio de función renal y laboratorios. Es lo que les decía, no vamos a recetarle a todo el mundo lo mismo, no tiene lógica. Vamos a tratar factores de riesgo. Ahí hacen ustedes la diferencia, ahí cambian ustedes el pronóstico de la enfermedad. Buen control nutricional de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Cuando la cosa se nos enreda ya con enfermedad mineral ósea y otras cosas, pues posiblemente ya vamos a estar de la mano del nefrólogo que va a llevar esa otra parte más complicada. Control metabólico completo y por supuesto que ya en etapas avanzadas o cuando nos empiezan a salir esas otras consideraciones que les decía, pues sí, hay que valorar la referencia a nefrología. Y no me canso de decir, educación, 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 hace la diferencia. El paciente con insuficiencia renal tiene miedo. ¿Qué me están dando para mis riñones? ¿Por qué no me dan nada para la enfermedad renal? Una vez más, en etapas tempranas de enfermedad renal crónica lo que ocupamos es buen control de factores de riesgo, buen monitoreo de función renal, detección temprana de proteinuria, detección temprana de mal control de presión. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y esto solo educándolo el paciente lo va a entender y solo educándolo el paciente va a tener tranquilidad. Esto la idea no es leerlo, es simplemente pues decirles que en cualquier guía ustedes pueden encontrar cuáles son los objetivos por la especialidad en el seguimiento de las etapas de enfermedad renal crónica. Y vean que, por ejemplo, en estas españolas pues ponen muy bonito la atención primaria, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en las etapas en la 1, 2 y 3A, en la 3B y en la 4? Entonces, pues ahí se los dejo para que los que tengan la curiosidad de ir a echarle un poquito más de profundizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues ahí lo tienen. Y con esto termino. Ya me iré a contarles cómo vemos la enfermedad, la insuficiencia renal, cómo la estudiamos, qué le pedimos, qué hacemos, qué buscamos. Pero con esta diapositiva es posiblemente igual de importante y es qué no hacer en enfermedad renal crónica. Bueno, no recomendemos abundante hidratación a todo paciente con enfermedad renal crónica, pero tampoco restringamos a todos. ¿Qué les quiero decir con esto? Veamos la clínica del paciente. Veamos si el paciente orina, si no orina. Le decimos que mida cuánto está orinando y con eso podemos más o menos identificar qué tanta hidratación le podemos o no dar al paciente. No generalizamos con la dieta pobre en potasio o en fósforo. Una vez más, estos son electrolitos de un manejo muy complejo que posiblemente no corresponde al consultorio de primer nivel de atención. Para eso vamos a estar los nefrólogos de la mano con las nutricionistas renales. Recordemos de no hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica con una sola medida de creatinina. Tenemos que tener al menos 2 en 3 meses o alguna otra alteración, por ejemplo, en el ultrasonido que nos pueda dar luz de que, bueno, sí, pues este paciente es un paciente crónico. No deben de utilizar fármacos sin verificar si ajusta, si necesita o no ajuste renal. Todos tenemos teléfonos a mano, eso es muy fácil, en internet está. Entonces yo sí les solicito que revisen si el fármaco que le van a dar al paciente tiene o no tiene ajuste renal. No utilizamos diuréticos en todo paciente con enfermedad renal crónica, también por lo que les decía. Y lo último que no me canso de decir es no asumir que toda anemia de origen renal en enfermedad renal crónica es de origen renal. Recordar que es un criterio de exclusión. Y con esto termino por ahora. Muchas gracias. Espectacular, Marta, espectacular. Y creo que nos deja muchísimas cosas claras.
Pero también, Marta, lo más bonito es que nos deja un montón de preguntas y este curso de enfermedad renal diabética ha sido maravilloso porque las preguntas es lo que más tenemos y yo feliz. Así que la jornada empieza de preguntas. Casi una hora vamos a durar, yo creo, Martita. Vamos a ver cómo nos Wow. va. Vamos a ver cómo nos va. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a este tema de preguntas, dice por aquí Evelyn Hidalgo, paciente con riesgo cardiovascular alto, tomando aspirina, que empieza a realizar hiperfiltración, está con estatinas, ¿la aspirina en dosis baja le afecta? No, la aspirina en dosis bajas no afecta. Aquí la pregunta es si realmente ese paciente tiene alguna indicación para el inicio de aspirina como prevención primaria. Y también esto va a estar de la mano de en qué nivel, en qué grado, a ver, el grado de tasa de filtración glomerular. ¿Qué estadio de enfermedad renal crónica tiene? En estadios avanzados de enfermedad renal crónica no iniciamos la aspirina en prevención primaria. Recuerden que el número a tratar no es lo suficientemente importante como para darlo en prevención primaria, más sí en secundaria. Entonces yo aquí lo que les diría es, la aspirina no se le receta a todo el mundo en prevención primaria si no tiene un evento bien estructurado y mucho menos en etapas avanzadas de enfermedad renal crónica, que el paciente tiene tromboastenia. Entonces el problema no es que la aspirina vaya a ser nefrotóxica, el problema es que el riesgo de sangrados, de riesgo de sangrados va a ser mucho más importante en estos pacientes. Perfecto. Por aquí una pregunta que es siempre importante. ¿Hay diferencia entre la tasa de filtrado glomerular y depuración de creatinina? No, es lo mismo. Son formas diferentes de llamarle al mismo asunto. Perfecto. Saludos desde Nicaragua. Saludos a toda la gente de No, Nicaragua. Qué lindo. ¿Qué aquí no me importancia? conocemos porque estoy aquí en Guanacaste. Son mis Así, vecinos. estamos cerquita. ¿Qué importancia como predictor tiene la hiperfiltración y qué se puede hacer en estos casos? Por supuesto que es uno de los primeros indicadores de riesgo de progresión en enfermedad renal. Eso es definitivo. Y aquí lo que tenemos que hacer es justamente hacer bloqueo del eje, ¿verdad? Este paciente que detectamos que está hiperfiltrando, vamos a hacerle bloqueo del eje con los medicamentos tradicionales, IECA, SARA-2, para empezar. Ahora, aquí hay algo importante y es el paciente que no tiene una enfermedad renal crónica establecida, pero tiene algún otro factor que pueda determinar esta hiperfiltración. Por ejemplo, el paciente con masas musculares muy importantes o los muy obesos, ¿verdad? Que al final del día el mecanismo de lesión se perpetúa, sigue siendo el mismo. Entonces, sí, siempre que detectamos hiperfiltración, hacemos cambios en estilos de vida cuando lo podemos hacer, bajar de peso, etcétera, y por supuesto bloqueamos el eje. ¿Ok? Aquí nos solicitan una opinión, Martita, sobre lo que es el examen general de orina. Ellos, sobre todo, me preguntan sobre la técnica de la muestra, si es importante hacerlo en algún momento del día, ¿verdad? ¿Qué hora se debe tomar para procesar mejor las muestras, ¿verdad? Y sobre todo para evitar tener resultados diversos. No, realmente no tiene ninguna importancia a qué hora lo tomamos y lo que queremos ver es el análisis bioquímico, ¿verdad? Si queremos ver proteinuria, glucosuria, pH, no habría mayor problema. ¿Qué habría que tener cuidado? Si queremos una orina con técnica para valorar un urocultivo, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí es mejor limpiar bien la zona, hacer la famosa técnica del achorrente cortado, pero realmente para fines de marcadores bioquímicos, que es lo que estamos tamizando, no importa la hora en la que el paciente tome la orina. Perfecto. Por aquí hay algo muy interesante también. ¿Cree, doctora, usted que atención primaria, el diagnóstico temprano de diabetes tipo 2 es per se un diagnóstico precoz de enfermedad renal diabética también? No, no es per se no van de la mano si no lo buscamos. Yo creo que definitivamente en el momento, yo siempre les digo, cuando ustedes ven un paciente diabético en su consulta, yo estoy segura que ninguno se imagina viendo a este paciente sin una hemoglobina glicosilada. Nadie. ¿Verdad? No, no, eso es como ver a un paciente hipertenso y no tomarle la presión. Sí, Bueno, así tienen que ver, por ejemplo, en el diabético, las pruebas de función renal básicas de tamizaje. No podemos concebir ver a un diabético en nuestra consulta sin un RAC y sin una creatinina. No podemos,
porque una no va de la mano de la otra. Por supuesto que si hacemos un diagnóstico temprano de diabetes mellitus, y hacemos un buen monitoreo de datos de lesión renal, posiblemente este paciente no va a llegar a una lesión renal en una etapa avanzada. Entonces, yo no los vería como, ¿verdad? Como sinónimos, pero sí definitivamente de la mano, siempre y cuando hagamos el estudio diagnóstico de buscar la enfermedad renal, que es en lo que nos estamos quedando un poquito cortos. Perfecto. A la hora que hablamos del tema del antígeno prostático, aquí preguntan, bueno, ¿cuál el antígeno prostático, el libre, el total o los dos influyen? El total. Hacemos tamizaje con el total. El total. Ya si es libre, fraccionado, lo que sea, ahí le dejamos el enredo a los urólogos. Para Al nosotros, urólogos. con un total, no la jugamos. Perfecto. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacer el cálculo de tasa de filtración en un paciente que ha sido amputado los dos miembros inferiores, sabiendo que tiene menos masa muscular y su relación directa con la creatinina? La pregunta está excelente. Y la respuesta es, no se puede hacer el cálculo. Hay que medir. A ese paciente es uno de esos casos especiales que tenemos que hacerle un aclaramiento medido en orina de 24 horas. De 24 horas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas precisas para la enfermedad renal diabética? Para la enfermedad renal diabética, función renal, RAC y glicosilada, por supuesto. Eso es. Perfecto. Eso es lo que hay que ver en todo paciente que venga en su consultorio. Y la presión y el peso, todo va de la mano. Un paciente con sobrepeso tiene más riesgo de progresión de enfermedad renal crónica también. Un paciente con mal control de la presión arterial también. Entonces, control de factores de riesgo. Doctora, ¿tiene usted alguna experiencia en enfermedad renal asociada a medicinas naturales o plantas medicinales? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Vean, no, afortunadamente no he tenido ningún paciente con una lesión renal grave asociada o que hayamos nosotros identificado asociada a la medicina natural. ¿Qué les puedo yo decir? Nosotros basamos nuestras recomendaciones en la evidencia científica y por eso estamos aquí sentados. Entonces, ¿yo qué les digo a mis pacientes? Yo no puedo recomendarle algo que yo no sé si le va a hacer bien o mal. Yo puedo recomendarle lo que yo sé que le va a hacer bien y tratar de no, y lo importante es que no nos deje convencer al paciente de que lo que nosotros le estamos dando tienes evidencia de que le va a hacer bien. Y culturalmente cada país tendrá su tinte de qué toman o no los pacientes. Yo les puedo decir que aquí en Costa Rica, por ejemplo, aquí en Guanacaste toman mucho una planta que se llama 47 hierbas, toman otro que se llama no sé qué de mono, en fin, hay un montón de cosas que yo lo que les digo es, si yo supiera que esto a usted le va a ayudar, se lo recomiendo. Entonces mejor no lo tomemos porque el riesgo de hacer una nefritis o una hepatitis pues no deja de estar ahí, ¿verdad? Con cualquier cosa, no solo con la medicina natural. Entonces yo creo que no es entrar en un pleito con el paciente, pero sí convencerlo de que lo que nosotros le estamos dando, se lo estamos dando porque tenemos la certeza científica de que va a disminuir la progresión de su insuficiencia renal. Perfecto. Doctora, aquí nos preguntan, ¿cómo vamos a abordar los pacientes que tienen enfermedad renal, pero que no son albuminúricos? O sea, en los perfiles de diabetes, aquellos que no presentan albuminuria como tal. Bueno, igual. A ver, aquí lo bonito es que en las etapas tempranas de enfermedad renal, con o sin la albuminuria, ¿verdad? O de lesión renal, veámoslos como injurias renales, nosotros lo que tenemos que hacer es el control de factores de riesgo y eso es lo que yo quiero que les quede. Cuando aún no tienen albuminuria, con más razón. Cuando aún no tienen albuminuria, con más razón vamos a buscar la hiperfiltración, por ejemplo, que ya hablamos, ¿verdad? El índice de masa corporal, las metas en presión arterial, las metas en glicadas. Esos son los pilares que tenemos que buscar y ajustar en esas etapas donde aún no tenemos albuminuria. Ok, muy bien. Dice que tengo un paciente con 30 años con tasa de filtración de 90 por minuto. Le envié una relación albumina-creatinina y si sale alterado, ¿cuál sería el mejor manejo para un paciente así? Vamos a ver qué tan alterado y qué otras cosas tiene ese paciente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que sea un paciente diabético o que sea un paciente hipertenso o que sea un paciente obeso.
Entonces, bueno, si tenemos estas condiciones en este paciente de 30 años, pues tratamos el control del eje y todo lo que ya me imagino que el doctor Hernández les habló en el manejo propiamente de la enfermedad renal diabética. Ahora, si el paciente no es diabético, no es hipertenso, no es obeso, ahí hay que ampliar estudios, porque un muchacho de 30 años que tenga una buena tasa de filtración glomerular, pero tiene proteinuria, algo está pasando. Este paciente posiblemente sí tendremos que hacerle una orina de 24 horas para cuantificar realmente qué tanta proteinuria tiene, hay que hacerle un ultrasonido, eventualmente valorar si necesita una biopsia. ¿Verdad? Entonces, una vez más, y vean que yo siempre se los pongo de la mano, no vemos solo los laboratorios, la historia clínica de ese paciente es fundamental para yo dirigir hacia dónde voy a llevar el estudio diagnóstico. Esta que te voy a preguntar ahorita nos sirve como un poquito para recapitular también el tema de la charla. Entonces dice, buenas noches, mi pregunta es, en el primer nivel de atención en pacientes diabéticos que no tienen el recurso para asistir a una consulta con subespecialista, paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué podría hacer el médico de nivel de atención primaria y qué exámenes de laboratorio se deben priorizar en estos pacientes? Saludos de Guatemala. Y voy a agregar otro más por ahí, agregándole a esta pregunta, con respecto a albuminuria al azar, ¿verdad? Al RAC como tal, ¿cada cuánto lo debo hacer? O sea, ¿cada cuánto yo lo puedo hacer para un mejor control de mis pacientes? Ok, muy bien. Vean, lo bonito, yo creo que ya para este punto de la noche, ya se están cansando de oírme decir lo mismo, y es que en primer nivel de atención, tienen todas las herramientas, no se necesitan subespecialistas para darle seguimiento en etapas tempranas de enfermedad renal crónica, para que no progrese. No necesitan. Si ustedes entienden como médicos tratantes de este paciente, que tienen la papa en la mano y que es control de factores de riesgo y educación, con un seguimiento, ¿verdad? Puntual, de acuerdo a la etapa de enfermedad renal crónica que tenga, puede ser cada 6 meses, cada 8 meses, cada 5 meses, controlándole la función renal y el RAC. ¿El RAC cada cuánto, Silvia? Por lo menos 2 o 3 veces al año. Uno solo puede ser, puede estar alterado por factores como ejercicio, como fiebre, ¿verdad? Menstruación, que también hace las mujeres no saben y se toman el RAC. Entonces, la guía lo que nos dice es que por lo menos 2 o 3 veces al año debemos de hacer el RAC para tener más o menos un buen monitoreo del mismo. Pero entonces yo lo que quiero que quede, y yo creo que ya para este punto de la noche viene quedando, es que tenemos tanto que hacer en primer nivel de atención. De hecho, todo lo hacemos en primer nivel de atención, todo. Preparamos al paciente, lo educamos, le controlamos factores de riesgo y eventualmente porque tenía que progresar, progresa, al nefrólogo que nos toca es comernos la parte de la terapia de sustitución renal. Realmente cuando el paciente llega a un nefrólogo, a un subespecialista, ya es poco lo que nosotros podemos hacer en etapas avanzadas. Lo que hacemos es que lo preparamos y lo educamos para lo que sigue. Pero en etapas tempranas, que es donde de verdad tenemos la carnita para trabajar, lo pueden hacer sin necesidad de un subespecialista en el primer nivel de atención. Ahora, Martita, importante de repente también pensar esto, un paciente que de repente viene con un RAC, vamos a ponerte 68, ¿verdad? Y pensamos, bueno, estuvo con un cuadro que lo acabas de mencionar, de deshidratación, de repente estuvo con diarrea, ok, entonces yo digo, bueno, ¿cuándo se lo repito? ¿Cuánto tiempo me espero después de que pasó el cuadro, se hidrató el paciente? Pero entonces, ¿cuánto se lo repito como para ver, ¿realmente está haciendo microalbuminuria o no? Ok, generalmente en las primeras 4 semanas la lesión tubular que puede haber se soluciona, Ujú, pero el tiempo máximo que podemos dar es 3 meses. Entonces yo generalmente lo repito a los 3 meses, ¿verdad? perfecto. Porque podríamos tener una enfermedad renal aguda por 3 meses, que es el tiempo que damos, Ujú. que se perpetuó más de esas 4 semanas hasta 3 meses. Entonces, cuando el paciente estaba con una gripe, estuvo deshidratado, anduvo en la playa, etcétera, y el RAC salió alterado, repitámoslo a los 3 meses. Ok. Vamos a ver, dice por aquí, paciente que hace aproximadamente 6 meses tenía una depuración de creatinina mayor a 100 mililitros en 24 horas y en un nuevo control la depuración está en 96 mililitros en 24 horas, con una edad de 67 años y mujer. ¿Se puede considerar si hay pérdida de función renal en esta paciente?
No. 4 cc por minuto no es significativo. De hecho, acordémonos que para eso las guías nos hablan por rangos, ¿verdad? Ujú. Entonces, más de 90, 94, 100, 110 es lo mismo, ¿verdad? Estamos en una etapa 1. Luego, si tiene 70, 80, 85, pues al final de cuentas estamos en una etapa 2. Entonces, en pacientes con la enfermedad renal ya establecida, vamos siempre a estar jugando por etapas.